Hola, muy buenas tardes, días o noches en el momento en el que usted esté viendo esto. El día de hoy le traemos nuestro PIA, reportaje de la historia de México, de la materia Formación de la Sociedad Mexicana. Mi equipo está conformado por Andrit Jair Flores López, Vania Graciela Castañón Rodríguez, Raquel Montserrat Olivares Rodríguez y su servidora, Jimena Ruiz. El día de hoy les venimos a traer el tema del porfiriato. Bueno, vamos a comenzar con ello. El porfiriato. ¿Qué es? ¿Qué lo causó? Sus aspectos políticos, sociales, culturales, laborales y de comunicación. Se le conoce como porfiriato a un periodo de la historia política mexicana durante el cual la nación estuvo bajo el control del, del militar oaxaqueño José de la Cruz, o mejor conocido como Porfirio Díaz. Este periodo fue clave en la historia de México, especialmente como un antecedente a la Revolución Mexicana, y duró del 28 de noviembre de 1876, que fue cuando inició su primer mandato, al 25 de mayo de 1911, que fue cuando abandonó el país huyendo hacia Francia. El porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la política mexicana, dado que un único jefe político con mucha rudeza gobernó a la nación. Los antecedentes del porfiriato tras la percepción ilegal de la presidencia de México por parte de Benito Juárez luego de las elecciones en las que compartieron Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, en las que se adjuntó que hubo fraude electoral a favor de Juárez, dio como resultado la revolución mediante el llamado Plan de la Noria. Pero durante dicho movimiento asedió la muerte de Benito Juárez. Al ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de manera interna. Luego de terminar su periodo interno, trató de reelegirse, dando como resultado que Porfirio Díaz y otros destacados militares idearan y realizaran el Plan de Tuxtepec, al grito de sufragio efectivo y no reelección, movimiento que llevaría posteriormente a Porfirio Díaz a la presidencia, convocando a elecciones luego las cuales fueron elegido presidente de México. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un militar destacado por su participación en la Guerra de Reforma y en la Invasión francesa, lo que logró recuperar la causa republicana de la Ciudad de México y Puebla. Conocido como el héroe del 2 de abril, contendido por la presidencia contra Benito Juárez en 1867 y 1871. Al ser derrotado proclamó el Plan de la Noria, venció la muerte de Juárez por Sebastián Lerdo de Tejada y Díaz se retiró a Veracruz, donde logró posicionarse políticamente gracias a la impopularidad creciente de Lerdo. Al acercarse la reelección, Porfirio Díaz decidió rebelarse militarmente en su contra. Díaz también gozaba del gran prestigio que había entre los militares y el círculo político del país. El triunfo del Plan de Tuxtepec lo llevó a la presidencia desde 1876 hasta 1911. A la edad de 80 años presentó una nueva candidatura para su nueva reelección, la cual fue rechazada por el público breve. Francisco Madero convocó a la rebelión, la cual surgió el 20 de noviembre y terminó con la entrada triunfal, derrotando así al dictador. Bueno, comencemos con la primera etapa. En esta primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trata de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Además, formó un equipo de confianza a su alrededor y puso orden y el progreso como objetivo nacional. Como todos sabemos, en el porfiriato hubo muchísima violencia y opresión contra todos sus opositores, incluida la misma prensa. Segunda etapa. En esta etapa alcanzó los primeros años del siglo XX. La economía principal fue base del gobierno y fomentó la modernización de la minería, la agricultura y el comercio. Y también empezaron a llegar inversionistas millonarios desde el exterior.
aunque esto fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedad de estadounidenses, y claro, no podía faltar la llegada del ferrocarril, y de muchas líneas telefónicas y telegráficas, y que gracias a estas se cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. Por otra parte, durante este periodo, se acrecentó el autoritarismo de Díaz. Opositores, prensa y líderes obreros fueron arrestados. Los episodios más extremos de represión fueron contra los yanquis y contra los huelguistas de Cananea y Río Bravo. Etapa 3. Aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social del porfiriato no paraba de crecer, tomando en cuenta que el crecimiento económico se ralentizó, por lo que afectó a muchas capas de la sociedad. El porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX. Factores como la agitación social y la realización económica aumentaron. El descontento, por tal motivo, Porfirio Díaz aparentemente dio señales de aceptar elecciones democráticas. Esta declaración animó a los opositores, y el más destacado fue Francisco I. Madero, el cual estaba a cargo del movimiento antiporfiriato. Posteriormente, al darse cuenta que Francisco I. Madero llegaría a ser un rival difícil, el gobierno comenzó a arrestar sus seguidores, e incluso al propio candidato, dando por esto Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones. Después de esto, Madero logra escapar de la cárcel y lanza el Plan de San Luis. Este plan desconoce a Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a lanzarse contra él. El 20 de noviembre fue la fecha en la que se eligió para dar inicio a la revuelta. Siguiendo, hablaré sobre el desarrollo económico del país. Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. Las deudas con el extranjero y con prestamistas nacionales eran bastante considerables. Para el arreglo de las finanzas, los ministros de Hacienda recurrieron a diversas vías. Para empezar, redujeron gastos públicos y administraron los recursos de una forma adecuada. Ejercieron mayor control de los ingresos. Crearon nuevos impuestos que no obstaculizaban al comercio. Gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron la deuda interna y externa, lo que permitió ganar la confianza de los inversionistas y obtener empréstitos e inversiones. Se llegó a un acuerdo con los acreedores con el fin de diferir los pagos y establecer una tasa de interés fija. Y así, la administración de los recursos nacionales se hacía con participación pública y privada. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano y dio origen al Banco Nacional Mexicano en 1884. En este banco participaba capital mexicano y español, y tenía las siguientes funciones: recaudaba impuestos, otorgaba préstamos y anticipos al gobierno y se encargaba de la tesorería general. Con estas medidas, en 1894 se registró un superávit. Díaz buscaba que el país se ligara a la economía internacional como exportador de productos agrícolas o minerales, pero también fomentó el desarrollo de la industria y del comercio interior. Y sin duda, México se convirtió en un importante exportador de materias primas, además de que se produjo en el país la primera revolución industrial. Se trató de un desarrollo desigual que benefició solo a algunos sectores, regiones y grupos. Díaz también crea nuevas haciendas privadas y amplía las antiguas. Hasta 1910, aproximadamente 11.000 haciendas controlaban el 57% del territorio nacional, mientras que 15 millones de campesinos, alrededor de 95% de las familias rurales, carecían de tierra. Entonces, queda claro que al ser pacificado el país y cesar con los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varios ramos económicos, tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal,
la pesca y sobre todo la producción agrícola, enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el hule y otros productos que destinaban a la exportación de materias primas. Aunado la buena administración de las finanzas, encabezada por el ministro porfirista José Yves Limantour, quien logró, entre otras cosas, reducir las deudas externas e internas al mínimo y mantener el peso mexicano con un valor superior al del dólar. Y bueno, asimismo la economía se fundamentó en dos variantes principales. La primera, la agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras, y la segunda, la industrial, enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles, las que quedaban en manos principalmente de inversionistas extranjeros. A continuación, vamos a hablarles sobre las características del porfiriato. Una de sus principales características fue el aumento de población. Al pacificar el país, gran parte de la población regresó a las labores agrícolas y agropecuarias. Gracias a eso de aumento de producción y por siguiente un aumento de población. Otro cambio sería la sociedad, que por su parte se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron mucha estabilidad económica y cultural, tanto que llegaron a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas. Y la clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaban en distintos niveles de empleos públicos, accediendo a la educación, a lo que permitía un modo de vida mejor que el de clase baja. Ahora la clase baja era la mayoría de la población y se compone principalmente de obreros y campesinos que vivían al margen de los progresos técnicos y sociales de la época, tanto así que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con economía de subsistencia y está muy mal alimentada. Todo lo que trabajaban apenas les daba para alimentos básicos, como el maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol. Otro cambio que hubo fue impulsado por la cultura, que tuvo gran impulso a la educación básica y media. Se crearon más espacios educativos superiores, así como daban la facilidad para la juventud que estudiara en el extranjero, como Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Además, se crearon museos, librerías y teatros y centros culturales, junto a los centros de enseñanza especiales para las artes como la música, pintura, arquitectura y escultura. En este periodo surgieron grandes músicos, compositores, cantantes que llegarían a la fama mundial. La educación fue un cambio muy importante durante el Porfiriato, que tuvo un incremento considerable y fue promovida por el presidente Díaz, secretario de Institución Pública y Bellas Artes. Promovió en 1891 que se hiciera obligatoria la enseñanza laica y gratuita sobre los niños de 6 a 12 años. Esto provocó una clara oposición de grupos conservadores, que en su mayoría eran dueños de haciendas y empresarios. A pesar de los esfuerzos del gobierno para dar una educación a los campesinos y obreros, aún así eran pocos los que sabían leer y escribir. Los motivos principales de esto eran las largas jornadas laborales, que gracias a estas no les quedaba tiempo, y los impedimentos que ejercían eran grandes haciendatados y empresarios. La educación en el Porfiriato fue fuertemente influenciada por el positivismo. Durante el Porfiriato también hubo un cambio muy notorio, fue que hubo una tendencia científica tanto en los cambios como la ciencia y la idealización, por este gran camino a seguir el proceso de México. Esta tendencia era apoyada por el propio presidente, que incluso se llegó a formar un partido que eran llamados los científicos. El desarrollo industrial se dio gracias a los científicos y a las nuevas técnicas y a la capacitación extranjera y nacional. Hubo un desarrollo industrial muy marcado. La desigualdad fue una característica muy importante. Esto fue gracias al desarrollo económico, la educación y sus consecuencias de los beneficios. Ya las cosas no eran iguales, ya todo era distinto ante las capas de la sociedad, a pesar de los esfuerzos encaminados por ello. Principalmente las causas de poderes lo impedían. El crecimiento del descontento social solo subía y subía. Los obreros todo el día eran maltratados por parte de los patrones y tenían deudas impagables.
en las tiendas de raya. Había una desigualdad en los derechos que sufría por mucho la población en general. Gracias a esto se provocaron los movimientos de campesinos y obreros, que si bien en un principio fueron sofocados, fueron la semilla de la revolución que posteriormente surgió, encabezada por Ignacio y Madero, y de ahí se vino el lema sufragio efectivo, no reelección. En cambio, el otro para hablar es el urbanismo y sus monumentos. Durante este periodo se crearon muchas obras arquitectónicas, que en la actualidad son muy representativas de amplias zonas del país, en especial la capital de la República. Como un ejemplo de una de ellas es el Palacio de Bellas Artes. También varios arreglos hacia el castillo de Chapultepec, el monumento a Juárez y el más significativo es el Ángel de la Independencia, que fue constituido para festejar el centenario de la independencia en México en 1910. La educación fue un cambio muy importante durante el Porfiriato. Tuvo un incremento considerable y fue promovida por el presidente Díaz y secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1891 promovió que se hiciera obligatoria la enseñanza laica y gratuita sobre los niños de 6 a los 12 años. Y esto provocó una clara oposición de grupos conservadores que en su mayoría eran dueños de haciendas y empresarios. También, a pesar de los esfuerzos del gobierno para dar una educación a los campesinos y obreros, aún así eran muy pocos los que sabían leer y escribir, y los motivos principales de esto eran las largas jornadas laborales, y gracias a esto pues no les daba el tiempo, y también los impedimentos que ejercían los grandes hacendados y empresarios. La educación en el Porfiriato fue fuertemente influenciada por el positivismo. También durante el Porfiriato hubo un cambio muy notorio, que fue la tendencia científica. Fueron tanto los cambios de la ciencia como en la idealización que ese era el camino para seguir el progreso de México, y esta tendencia fue apoyada por el propio presidente, que incluso llegó a formar un partido que se llamó Los Científicos. El desarrollo industrial se dio gracias a los científicos y las nuevas técnicas y a la capitalización extranjera y nacional. Hubo un desarrollo industrial muy marcado. La desigualdad social también fue una característica muy importante. Esto fue gracias al desarrollo económico, la educación y sus consecuentes beneficios. Las cosas no eran iguales en las distintas capas de la sociedad, a pesar de los esfuerzos encaminados para ello, principalmente a causa de poderes que lo impedían. El incremento del descontento social solo subía y subía. Los obreros todo el día eran maltratados por parte de los patrones y tenían deudas impagables en las tiendas de raya. Había una desigualdad de los derechos que sufría mucho la población gracias a esto. Se provocaron movimientos de campesinos y obreros, y que si bien en un principio fueron sofocados, fueron la semilla de la revolución y que posteriormente surgió encabezada por Ignacio y Madero, y de ahí vino el lema sufragio colectivo, no reelección. Y bueno, otro cambio muy importante del que queremos hablar es del urbanismo y sus monumentos. Durante este periodo se crearon muchas obras arquitectónicas en las que la ciudad son muy representativas en muchas partes del país. Por ejemplo, una de estas es el monumento a Juárez y el más significativo, el Ángel de la Independencia, que fue construido para festejar el centenario de la independencia de México en 1910. El fin del Porfiriato. Todo el fin comienza con las fuerzas de seguridad del gobierno del Plan de San Luis, que este fue propuesto por Francisco Madero, arrestando o asesinando a alguno de los líderes. Sin embargo, el levantamiento fue general, logrando graves avances en pocos meses. Para abril de 1911, casi todos los estados tenían grupos revolucionarios activos. La batalla de Ciudad Juárez, con victoria a los opositores, hace que Díaz comience a planear su renuncia. Y de hecho, a finales de mayo dimitió su gobierno por completo. Y por fin, el 25 de mayo, la Cámara de Representantes aceptó la renuncia del presidente, que terminó exiliándose